Hola, vamos a continuar con nuestras pequeñas clases online y hoy vamos a situarnos, si os parece empezamos por situarnos en el texto. Recordad, estamos con unos apuntes que os entregué hace días, esto es de la crítica cultural occidental en Nietzsche, vale, puedo hacer un poquito porque veis cómo es, ¿no? Estos apuntes, ¿no? Y vamos a irnos a la página número 12, donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Exactamente a este punto dedicado a la vida ascendente frente a la vida descendente, ¿de acuerdo? Este punto que vamos a además completar su contenido, esto lo deberéis leer vosotros por vuestra cuenta, y vamos a completarlo con esta otra PDF que también mandamos, el número 2, que tiene como título Voluntad de Poder, Perspectivismo y Vitalismo, ¿no? Vamos a dedicarnos ahora, vamos a ir a la diapositiva número 4 y vamos a trabajar el tema del vitalismo y, como decíamos, también esto de la vida ascendente y descendente que es dentro de la teoría de Nietzsche, ¿vale? Como podéis comprobar, la primera diapositiva que encontramos es una diapositiva en la que habla de una palabra realmente curiosa, que es el tema de vitalismo. En filosofía se dice siempre que Nietzsche es un filósofo vitalista. Vitalismo, ¿de qué palabra puede venir este concepto? Pues evidentemente tiene que venir de vita, vida. Es decir, que podemos decir que la filosofía de Nietzsche es una filosofía que reclama el valor de la vida en sí misma. Ojo, la vida con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene en sí misma esta vida. Se tiene que apreciar en su totalidad, no solamente apreciando aquellos aspectos positivos, sino también aquellos negativos, porque la vida es un todo, de cosas buenas, cosas malas, sin sabores, cosas agradables. Para Nietzsche hay que reconocer que su filosofía tiene un amor por la vida al 100%, aceptándola tal y como viene, tal y como es, con todo lo bueno y con todo lo malo. Entonces, partiendo de esta primera aclaración, tenemos que tener en cuenta, como veis en la diapositiva esta, que en todos nosotros se encuentran una serie de fuerzas luchando entre sí, contradictorias, ¿vale? Y la voluntad de poder de cada ser es el resultado de esa lucha de fuerzas. Por tanto, si pensáis vosotros mismos, vosotras mismas, pues podréis daros cuenta de que efectivamente todos, a la hora de tener que decidir una decisión de estas importantes en nuestra vida, o cuando tenemos un problema que realmente, bueno, pues es importante, nos planteamos diferentes opciones, y en un lenguaje más nietzscheano podemos decir que hay diferentes fuerzas de intereses, de posturas, de pensamientos que luchan entre sí por imponerse unas a otras. Eso vendría a ser esa voluntad de poder, que resulta sería la conclusión que cada uno saque de esta problemática a la que nos enfrentamos cuando tenemos que decidirnos. Esa lucha de fuerzas, algunas te llevan a actuar de una manera determinada, otras sin embargo son más pasivas, más conservadoras, hacen que conservemos en nuestro punto donde estamos y no quieran cambiar porque es mucho más cómodo, pero también se nos pasa por la cabeza en un momento que debemos de seguir evolucionando a pesar de que suponga un esfuerzo y de que sea muy cansado. Y entonces ese debate tan intenso que tenemos en ocasiones, y que todos los días nos enfrentamos a ellos en los momentos más especiales de nuestra vida, más importantes, pues decir que sería la voluntad de poder de cada uno la que se impone y decide que, bueno, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Bueno, seguimos entonces un poquito más. Entonces, todas estas fuerzas, digamos que las clasifican en dos tipos, las activas o creativas, que son tendencias a crear, a autosuperarnos, que nos empujan a asumir riesgos y a intentar ser más, eso es importante. Y sin embargo tenemos otra parte, la parte de la balanza que inclina hacia el otro lado, que son las fuerzas reactivas o defensivas, que son tendencias a la autoconservación, más conservadoras, y que empujan siempre la búsqueda de seguridad. Entonces estamos siempre en ese debate, en esa lucha, en ese dilema de fuerzas que nos empujan a ser más, a cambiar, y otras que sin embargo nos empujan a conservar el punto en el que estamos, buscan mayor seguridad, ¿vale? Entonces tenemos esa lucha que en todos nosotros, nuestro espíritu se ve atravesado por todos estos dos tipos de fuerzas, activas o creativas y reactivas o defensivas. ¿Qué pasa? Para Nietzsche, depende del tipo de fuerzas que se impongan en cada uno, define qué tipo de ser humano somos.
¿vale? Si en nosotros las fuerzas activas, las que hacen que nuestra voluntad de poder sea más fuerte, que asuma mayores riesgos y que haga que crezcamos, ¿no? Hará que nosotros seamos unos hombres superiores o fuertes. Una vida ascendente, que él llama, no es una actitud afirmadora de la vida. Pero sin embargo, si tenemos por otro lado, unas fuerzas reactivas, conservadoras, que hacen que nuestra voluntad se debilite, se empequeñezca, sea menos, diríamos que esta actitud sería una actitud negadora de la vida, una vida descendente propia de un hombre débil, ¿vale? Que es el tipo de actitud que, según Nietzsche, ha venido predominante en la cultura occidental desde que Sócrates y Platón se convirtieron en los grandes sabios paradigmáticos de nuestra cultura. Es decir, que si debemos de encontrar algunos personajes que representen la decadencia y este espíritu bajuno o esta voluntad de poder débil o vida descendente, serían estos dos personajes, Sócrates y Platón. El por qué, si vosotros ya conocéis estos dos señores, ya sabéis sus teorías, ya sabéis qué pensaban acerca del mundo. De hecho, para ellos este mundo, el mundo en el que vivimos, el mundo que habitamos, el mundo sensible en su teoría, la teoría de Platón, es un mundo de baja calidad. Es un mundo que Platón desprecia, y desprecia pensando que existe un mundo mejor que no está aquí, que es ideal, que este en el que estamos es una copia de aquel que es mucho más auténtico. Y para Nietzsche esto es claramente una traición a la realidad, es inventarse de una manera muy esquizofrénica un segundo mundo, porque este en el que vivimos, el único real para Nietzsche, no le gusta a Platón ni a Sócrates. Y ellos buscan un alojamiento mucho más cómodo, imaginario, no real, porque este mundo, el mundo donde la vida puede ser buena, puede ser mala, puede ser incómoda, ellos que tienen una voluntad de poder pobre, débil, no son capaces de sobrellevarlo y prefieren esconder su cabeza como una avestruz en un mundo ideal que no existe. Todos estos dos señores serían los dos primeros decadentes, los culpables de que nuestra cultura sea una cultura decadente, abocada a la debilidad de voluntad, de la voluntad débil, a una debilidad espiritual. Y Nietzsche, va a apostar, sin embargo, por una postura diferente, en la que lo que realmente predomine sea una voluntad de poder superior, cada vez somos más fuertes. Por ejemplo, tenemos aquí, perdóname, que es una de estas cosas que aparecen estos días en internet, que es que, bueno, pues si ocurren problemas, como por ejemplo la situación que estamos pasando actualmente en España, ¿no? El tema este del coronavirus, pues hay que intentar sobrellevar la vida, porque la vida tiene también estas cosas malas, e intentar no solamente sobrellevarla, sino incluso crecer, encontrar entre los problemas oportunidades para ser mejor, más hombres, más mujeres, más seres humanos, más auténticos, superiores, ¿vale? Imagina que, oye, tengo que estar en casa encerrado un montón de tiempo, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿por qué no estudiar algo que me interese? ¿Por qué no aprender algo nuevo? ¿Por qué no hacer algo que resulte que aproveche mi tiempo y consiga que cuando salga por la puerta de mi casa el día que se acabe toda esta situación, yo sepa o pueda comprobar que realmente soy mejor? Esa actitud es la de una persona con una vitalidad ascendente, con una voluntad de poder fuerte, como decíamos, con una vida ascendente, y que por tanto va a conseguir que seamos seres superiores. Que no nos deprimimos, es que estoy muy deprimido, es que esto del coronavirus me viene fatal porque estoy hecho polvo y me deprimo, no puedo más, me rindo. Voluntad descendente, de aquellas voluntades débiles, que prefieren imaginar, como caso de Platón y de Sócrates, pues un mundo que no existe, pero que le dan más importancia que a este, porque en el fondo tienen miedo, reniegan de este mundo, a pesar de que sea el único que realmente existe, y piensan que en ese otro mundo todo encaja, todo es más lógico, todo es más racional, y que este mundo en el que vivimos nosotros, como no tiene sentido, como es un vaivén continuo y a veces sin ningún tipo de racionalidad, pues es un mundo inauténtico y que no existe. No, para Nietzsche, el inauténtico, el inventado, es el mundo de las ideas, es el mundo al que apelan los sabios. El mundo real es el mundo sensible, el mundo material, el mundo en el que vivimos, un mundo atravesado por instintos, por pasiones, por lo irracional. Ahí se encuentra la voluntad de poder, en el manejo de esa irracionalidad, en cómo sacamos provecho a las situaciones en las que nos enfrentamos. Bueno, continuamos con nuestro PDF, como decíamos, un poquito más abajo. Y encontramos algunas aclaraciones más acerca de este concepto de voluntad de poder, ¿no? Por eso, cuando es sana, se expresa en cada uno de nosotros como una tendencia a crecer, a desarrollarnos, a superarnos, ¿vale? A ser más y mejores, me atrevería a decir yo, ¿vale? Por lo tanto, como decíamos, esta voluntad de poder tiene que ver con nuestra parte racional y con el manejo que hagamos de esos instintos y pasiones, pero para conducirlos de una manera positiva y que haga que seamos mejores, ¿vale? Por lo tanto, esa vida ascendente de los
hombres y mujeres fuertes, de los seres humanos fuertes, siempre tratará de potenciar, de encauzar, de darle mayor potencia, mayor fuerza a esa energía de los instintos, mientras que, fijaros, lo que hace la vida ascendente, en el fondo lo que intenta es eliminarlos. Las pasiones, eliminarlas. Los sentimientos, eliminarlos. Las emociones, eliminarlos. Controlarlos, racionalizarlos. De esa manera no puedan expresarse libremente y no puedan llevarme por sitios donde igual no sé dónde me pueden llevar. Y entonces eso es peligroso y puede ser algo complicado de entender. Y por tanto, Platón, Sócrates, la parte pasional, la parte emocional, y cualquier otro filósofo, hasta Nietzsche prácticamente, siempre van a apelar que debe ser controlada por el raciocinio y debe ser incluso extirpada. Kant, por ejemplo, llega a hablar de las emociones como una auténtica patología. Denomina patología las emociones. Fijaros qué fuerte. Nietzsche no. Nietzsche plantea justamente lo contrario. Lo auténtico del ser humano, lo que nos hace hombres y mujeres fuertes, es saber que tengo instintos, que tengo pasiones, que tengo emociones, aparte de la parte racional, y que si los manejo bien, consigo ser más todavía de lo que soy. Y es ahí donde se demuestra lo ascendente, lo fuerte, lo radical de mi existencia y mi tendencia a la mejora. Esa es realmente la finalidad de todo hombre superior, y no de ese decadente que encarna Platón y Sócrates y que nos empuja a la pasividad, al conservadurismo, a huir del mundo real en pos de imaginaciones esquizofrénicas de mundos que no existen, pero que supuestamente son más cómodos para vivir o más lógicos. Eso no existe, no hay nada, ¿vale? Como decíamos, negar los instintos, las pasiones, lo irracional, en el fondo no es más que negar la vida, porque esa es la auténtica vida para Nietzsche, ¿vale? Y por lo tanto es un síntoma de decadencia, Por tanto, vuelvo a repetir, Platón, Sócrates, síntomas inequívocos de esa decadencia que imponen desde los inicios de la filosofía, dándole más importancia a esas construcciones conceptuales artificiales que se inventan, donde todo encaja racionalmente y todo tiene sentido, donde se encuentran cosas como la verdad, el bien, la justicia, de una manera definitiva, para siempre, que todo el mundo, si se entrena bien, si sabe encauzar su alma, puede llegar a conocerlo. En el fondo, en este mundo, en el mundo real para Nietzsche, en el mundo material, no existe ese encaje tan preciso, donde todo siempre es igual, donde lo verdadero siempre es verdadero, donde lo justo siempre es injusto, sino que las cosas van cambiando y el ser humano fuerte será aquel capaz que pueda adaptarse y sacar el mayor provecho, ¿vale? Bien, a partir de esta diapositiva 5 en la que me encuentro yo ahora, podéis comprobar que, bueno, fijaros, está la 5, la 6, la 7 también tiene un texto, ¿vale? La 8 y hasta el final tenemos diferentes textos, todos extraídos del libro El crepúsculo de los ídolos, ¿vale? El crepúsculo es el libro que tenéis que leeros, ¿vale? Fijaros también, como decía, estamos aquí, ¿vale? Que aquí pone exactamente el nombre de nuestro libro, ¿no? Y el capitulito donde se encuentra este fragmento que voy a leer. Vamos a leer ahora y el resto también. ¿Vale? Fijaros también, aquí también por lo mismo, que es el problema de Sócrates. Esto es el número del párrafo, ¿de acuerdo? O del aforismo, si queréis llamarlo así. ¿Qué vamos a hacer con esto? Para trabajar el vitalismo vamos a plantear diferentes textos que tenéis que leer, que vamos a leer tranquilamente en clase. Lo voy a leer yo, voy a hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos, ¿vale? Que todos ellos tienen como digamos, nudo gordiano o punto de unión el tema del vitalismo, el tema de la vida ascendente, el tema de la vida descendente, el tema de la voluntad de poder, ¿vale? Pero fijaros que tienen todos una serie de preguntas, que es lo que vosotros tenéis que contestar, ¿vale? Ya sé que estamos en Pascuas, que en principio en Pascuas no debemos hacer gran cosa, pero estos vídeos ya me dijimos que en principio lo vamos a colgar para que tengáis pues la clase teórica y podéis verla cuando deseéis, ¿vale? Recordad que nuestra próxima clase es el día 20... A ver, ¿qué día es? 23 de abril, dentro de un montón de tiempo. Por lo tanto, tenéis tiempo de sobra para poder verlo cuando queráis, estos vídeos, este en particular. Y, como decía, yo voy a leer estos pequeños textos que encontramos aquí. Y vosotros, lo que me gustaría que hicierais es que me mandáis por escrito las respuestas a estas preguntas de cada uno de los textos para que yo pueda corregirlas y ver si realmente hacéis un seguimiento, pues eso, provechoso de los textos que hay aquí, lo entendéis la teoría y poco a poco vais avanzando en los conceptos que tenéis que adquirir, ¿vale? De Nietzsche. Yo de todas maneras el día 23 colgaré un vídeo con las respuestas a estas preguntas, así de esa manera quien quiera contestar, pues yo le puedo evaluar esas respuestas y poner una nota positiva y además hace ese esfuerzo de intentar entenderlo, con lo cual va a entender mejor todavía la teoría
Y aquellos que prefieren dedicar el tiempo a otras cosas o directamente esperar que yo responda a las preguntas, pues en el 23 tenéis vuestras respuestas. Yo os invito de verdad que hagáis el esfuerzo de leer los textos, tanto aquí como si queréis en el libro también, y hacer una pequeña respuesta a cada una de las preguntas estas, me las enviáis, ¿vale? Por correo electrónico o dentro de poco por aulas también, y de esa manera pues yo ya tendré una manera de entender si seguís de manera efectiva la teoría o no, ¿vale? Dicho esto, pues voy a leer el primer texto, ¿vale? Fijaros, es un texto, como decíamos, del Crepúsculo de los Siglos, nuestro libro, y es del primer capítulo, el problema de Sócrates, ¿vale? Y es del párrafo número 1, ¿vale? ¿Qué decía aquí este hombre? Dice, sobre la vida, en todas las épocas, los muy sabios han juzgado igual. No vale nada. Fijaros, los muy sabios, en todas las épocas, la vida no vale nada. Siempre de todas partes se ha oído de su boca el mismo sonido. Un sonido lleno de duda, lleno de melancolía, lleno de cansancio de vida. Hoy lo de cansancio de vida parece ya que podemos situarlo, ¿no? En esa vía, o esa vida descendente, ¿no? Lleno de oposición a la vida. Incluso Sócrates, cuidado con esto, dijo al morir: vivir quiere decir estar enfermo mucho tiempo. Debo un gallo a Esculapio, Salvador. Incluso Sócrates estaba harto, ¿vale? O sea que estamos viendo cómo aquí en este trocito apela Sócrates, lo menciona y dice de él que estaba harto. ¿Harto de qué? Harto de la vida, ¿vale? Recordemos esa imagen que dibuja Platón, de la muerte de Sócrates en textos como por ejemplo el Critias, y allí nos dibuja un Sócrates que muere de una manera absolutamente pacífica, muy mansa, muy tranquila. Se entrega a beber ese veneno sin ningún tipo de resistencia. Estaba, parecía incluso satisfecho con eso de morir y ser un ejemplo para todos. Por tanto, dice Nietzsche que en el fondo estos grandes sabios tienen la misma opinión acerca de la vida. Es toda una especie de enfermedad que solo se resuelve con la curación, que es la muerte. Están hartos de vivir. Vaya tela. Nueva crítica tan fuerte a estos decadentes para él, ¿no? Otro texto. ¿Qué prueba esto? ¿Qué indica? En otro tiempo se habría dicho, o se ha dicho y bastante alto, y nuestros pesimistas, los primeros pesimistas, gente que piensa en la parte más negativa de las cosas, ¿no? Aquí, en todo caso, algo ha de ser verdadero, esa búsqueda de la verdad que encarna la filosofía. El consensus sapientium, el consenso de los sabios, prueba la verdad. Es decir, parece que la verdad se puede alcanzar. Los sabios lo dicen. Por ejemplo, Platón lo dice, Aristóteles lo dice. Se puede llegar a conocer la verdad. ¿Seguiremos hoy hablando? Así se pregunta Nietzsche. ¿Nos es lícito hacerlo? Aquí, en todo caso, algo ha de estar enfermo. La respuesta que nosotros damos dice así: a esos los muy sabios de todas las épocas, primero se los debería examinar de cerca. Fijaros cómo escribe Nietzsche, ¿no? Aquí parece que se enredan las preguntas de los sabios con las respuestas suyas, de sus afirmaciones, ¿no? Y dice que a estos sabios que dicen que se puede encontrar la verdad, este tipo de cosas, como que todo existe de una manera clara, racional y comprensible, dice que lo que habríamos de hacer es acercarnos a examinarlos de cerca, mirarlos bien de cerca, ¿no? Y luego pregunta, dice, quizá ya ninguno de ellos estaba firme sobre las piernas. ¿Eso qué puede significar? Pues significa en el fondo si estarán de pie o estarán tumbados. Eran tardíos, retrasados, se tambaleaban como si estuviesen a punto de caer. Eran decadentes. Aparece quizá la sabiduría en la tierra como un cuervo al que le entusiasma un ligero olor a carroña. Fijaros qué manera tan gráfica, tan metafórica de representar al sabio como ese cuervo que huele a carroña, que le atrae la muerte, porque en el fondo la muerte encarna mejor esa sabiduría que no la vida, que es absolutamente inasumible conceptualmente, la rezuma, la supera. Imaginar que la vida no puede meterse dentro de un concepto, es algo que está por encima, lo llena enseguida ese concepto y lo supera absolutamente. Por tanto, vemos cómo el esfuerzo de estos decadentes, de estos sabios, por intentar alcanzar conceptos petrificados, sólidos, de los conceptos que aparecen en la vida, en el fondo no hacen más que intentar hacer algo que es injusto con ella, que es intentar hacer algo como definitivo, cuando la vida está viva y no para de cambiar. Y lo único que puede hacer la sabiduría es intentar matarla, fosilizarla, paralizarla, y de ahí ese olor a carroña, como algo que está putrefacto. Lo que está vivo no se pudre, lo que está muerto sí. El sabio quiere conocer cosas que están muertas,
que ya no cambian, que son para siempre igual. Por lo tanto, ese olor a carroña es lógico que lo tenga el sabio, ese cuervo que va hacia la carroña, hacia lo muerto. Más textos. Fijaros qué interesante, ¿no? Esa manera de expresarse de Nietzsche es realmente muy nueva, muy poética, más cercana a la poesía y a la literatura que posiblemente a un texto pues ensayístico tradicional al que estamos acostumbrados, ¿no? Otro texto más. Ahí mismo esta irreverencia, a saber que los grandes sabios son tipos de la decadencia, se me ocurrió por primera vez precisamente en un caso en el que el prejuicio docto e indocto se lo opone con máxima fuerza. Yo reconocía a Sócrates y a Platón como síntomas de decaimiento. Ya hemos hablado de la manía que tenían estos dos personajes, ¿no? Como símbolos de la decadencia, ¿no? Que tiene nuestra cultura occidental. Como instrumentos de la disolución griega, como pseudogriegos, como antigriegos, ¿vale? Es cierto, bueno, aquí pone el nombre de su primera obra, El nacimiento de la tragedia, la primera obra de Nietzsche, en la que hace un estudio de la tragedia griega y en el que llega a la conclusión de que en esas tragedias lo que se opone son dos espíritus. Uno es el dionisíaco y el apolíneo. Son dos dioses, como ya sabéis, que tienen que ver con la inspiración y con la creación artística, pero mientras que Apolo es un dios que clama por el orden, ¿vale? Por la lógica dentro de la creación, Dionisio, el Baco romano, es un dios que tiene mucho más que ver con el genio, con la posesión del genio cuando crea, y que está absolutamente centrado en eso y que pues no hay nada más que le afecte que su propia creación y esa voluntad de poder puesta al servicio de la creación artística, ¿no? Bueno, para Nietzsche el espíritu dionisíaco se imponía en los griegos al apolíneo. Estaba ahí, en las tragedias, mucho más palpable. Por eso, el hecho de que los Sócrates y Platón aclamen por la razón, clamen por la parte más lógica, para él es como una traición realmente al espíritu griego. Por eso los llama pseudogriegos o antigriegos, porque los griegos realmente eran mucho más pasionales, hasta que llegan ellos y de repente, de una manera absolutamente pues malvada, según su punto de vista, lo que hacen es trastocar, trasvalorar, transmutar, dice él, darle la vuelta a esa valoración, y de repente lo que era antes más valioso, que era esa posesión por pasiones, por instintos del genio griego, de repente lo que más vale es el pensador racional que pretende conocerlo todo con precisión. Un poquito más seguimos. Ese consensus sapientium, esto lo he entendido cada vez mejor. Lo que menos prueba es que tuvieran razón en aquello que coincidían. Dicho consenso prueba que más bien que ellos mismos, esos muy sabios, coincidían fisiológicamente en alguna cosa, para tener que adoptar la misma actitud negativa ante la vida. Es decir, que para él, para Nietzsche, los grandes sabios, si coinciden en algo, es justamente esa posición fisiológica ante la vida, la negación de la vida, porque no hay nada más negativo que la vida, ¿vale? Más negativo ante la vida que precisamente apelar a algo que siempre sea igual, ¿vale? A apelar a conceptos que siempre sean fijos, fosilizados, prácticamente monolíticos. Eso es antivital. La vida está continuamente cambiando. Claro, es que esto también hace referencia a algunos presocráticos, como por ejemplo Heráclito, ¿no? Heráclito plantea justamente eso, que todo está cambiando continuamente, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, y pues digamos que Nietzsche bebe más de esa tradición que la de Parménides, la de Platón, la de Sócrates y tantos pensadores que se esfuerzan por intentar comprender las cosas de manera precisa, con grandes conceptos, fijando qué es la verdad, qué es lo justo, qué es lo bueno, mientras que en la vida, como decíamos, está en continuamente cambio, y lo que puede ser bueno un día, al día siguiente puede ser malo porque depende de las circunstancias. Vaya tela, ¿no? Siempre nos han dicho que tenemos que hacer deporte en el campo, en la calle, los niños no pueden estar en casa todo el día viendo la tele, etcétera, y sin embargo ahora, fijaros qué cosa, en el confinamiento no se puede salir a la calle, es poco recomendable estar mucho tiempo en la calle, relacionarnos entre nosotros es algo como que está absolutamente, descartado, y que debemos estar en casa y, bueno, hacer vida en el hogar completamente todos los días, y los niños ni siquiera pueden salir a la calle. Vale, lo que antes era bueno, ahora es malo, ¿qué está pasando? ¿En qué quedamos? Pues esto es la vida, para Nietzsche esto es así, es comprensible, es vida, es así, no hay mucho más, ¿vale? Bien, otro texto, vamos a pasar también, Crepúsculo de los ídolos, el mismo trocito, el mismo capítulo, pero de Sócrates, pero el párrafo o aforismo número 2. ¿Qué dice aquí? Los juicios de valor sobre la vida, a favor o en contra, no pueden en última instancia ser verdaderos nunca. Fijaros qué cosa.
No se puede juzgar la vida nunca, ni a favor ni en contra. ¿Cómo es posible? No se puede decir la vida es buena, no puedes decir la vida es mala, no se puede decir la vida es justa, no se puede decir la vida es injusta. Solo tiene valor como síntomas. Solo entran en consideración como síntomas. En sí los juicios son estupidez. Es decir, los juicios que emitimos acerca de la vida no son más que síntomas de nuestra propia vitalidad. Uno ha de extender por completo sus dedos hacia ella y hacer la prueba de coger esta asombrosa finura a saber que el valor de la vida no puede ser justipreciado. Es decir, solo podemos extender la mano hacia ella y comprobar cómo defina es esta vida, ¿vale? No puede ser justipreciada, apreciada de una manera justa, no por un viviente, porque nosotros, tal individuo, es más, incluso objeto de litigio. Estamos viviendo, no podemos juzgar algo si nosotros estamos inmersos, no podemos ser jueces y parte en un juicio. Yo no puedo juzgar algo si estoy metido en ese algo, no puedo ser justo, soy parte, no puedo ser imparcial, soy parcial, ¿vale? Y no juez. Y tampoco puedo ser juzgado la vida por un muerto, por una razón diferente, porque no puedo juzgar nada, puesto que están muertos, evidentemente, ¿vale? Y juego un poco con la ironía. Es decir, que la vida no puede ser juzgada por nadie, ¿vale? Habría que salirse de la vida para poder juzgarlo de manera objetiva. Si tú estás viviendo no puedes juzgarla. De hecho, tenemos impresiones variopintas o cambiantes respecto a ella continuamente. Hay días en los que estamos enamorados de la vida porque nos parece maravilloso todo lo que nos ocurre, y hay días en los que es un desastre, es un asco la vida, no nos gusta nada, ¿de acuerdo? No puedo juzgarla de manera justa, y por todo tampoco. Debemos de salirnos de la vida de una manera, no sé, metafísicamente paranormal para poder juzgarla de manera justa, pero nosotros no podemos, ¿vale? Y todos aquellos que juzgan la vida, en el fondo sus opiniones no son más que síntomas de lo que su vitalidad indica acerca de ellos. Si juzgan bien y la aceptan, podemos decir que son voluntades de poder ascendentes, y los que se lamentan continuamente de lo mala que es su vida y que asco y que tal y pascual y solo hacen que lamentarse, serían vidas descendentes, vidas de decadentes, ¿vale? Último textito. Ver un problema en el valor de la vida por parte de un filósofo continúa siendo en dicha medida incluso un reparo contra él, un signo de interrogación respecto a su sabiduría, una falta de sabiduría. Es decir, fijaros que Nietzsche aquí está planteándonos que aquellos pensadores que se planteen reparos contra la vida, en el fondo lo que plantean es lo poco sabios que son. ¿Cómo? Y todos esos grandes sabios no solo habrían sido decadentes, sino que ni siquiera habrían sido sabios. Pues vuelvo al problema de Sócrates. Es decir, que para él aquellos sabios, supuestos sabios, que han planteado dudas acerca del valor de la vida, en el fondo demostraban ser muy poco sabios, ¿vale? Bueno, pues esto es la idea del vitalismo. La vida como piedra angular para todo, en el sentido de tener que aceptarla como es. Y si tú la aceptas, tendrás una vida ascendente. Intentarás sobrellevarla de la mejor manera posible, afirmándola y no negándola, dándole el valor que merece. Sin embargo, si tu vida, tu voluntad de poder es algo descendente, decadente, en el fondo solo habrás que lamentar que tu vida es de una determinada manera, que no puedes controlarla porque la vida es que es fatal, inclusive en un delirio absolutamente paranoide, como hicieron Sócrates o Platón, te llegas a incluso inventar un mundo que supuestamente será mejor que este y que es más auténtico para ti, intentando escapar de lo inevitable, que es que este mundo existe, es como es, hay dolor a raudales, también hay placer, pero que es lo único que tenemos y que hay que aceptarlo y lidiar con nuestras circunstancias para intentar ser lo mejores posibles, ¿vale? Entonces, este sería el vídeo de este punto en particular. Como decíamos, el punto, recordémoslo, vamos a ponerlo, ya que tenemos la opción de ponerlo aquí, vida ascendente frente a vida descendente, ¿vale? Que hemos explicado con ese PowerPoint también de voluntad de poder, perspectiva y vitalismo, ¿vale? Con estas últimas diapositivas de la 4 a la 7. Y como vuelvo a repetir, existe una serie de preguntas por aquí en cada uno de estos textos. Invitaos a que las contestéis y me las mandéis por correo electrónico, ¿vale? Hasta el día 22 de abril. De esa manera yo puedo comprobar qué seguimiento tenéis de la materia y también valorarlo con una nota, por supuesto positiva. Y el día 23, como decía, pondría las respuestas a estas preguntas. ¿De acuerdo? Pues nada, poco más. Espero que esta nueva manera de
presentar las videoclases online os haya gustado y bueno, seguiremos en contacto. Hasta luego.